Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto me da verles nuevamente en este canal. De verdad que es un gusto poder una vez más compartir la preciosa palabra, la preciosa semilla de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Disculpa un poquito la tardanza, pero aquí está este nuevo video que esperemos que sea de gran bendición para ti. Te saluda el pastor Uri Francisco Hernández Roblero de la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torrefuerte. Yo sé que esta palabra va a ser una palabra que va a tocar tu corazón, porque de verdad es algo especial y maravilloso lo que el Señor ha puesto en mi vida el día de hoy para compartir con todos ustedes. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta preciosa clase. ¿Y qué te parece si comenzamos con una oración? Pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien guíe nuestros corazones hacia su presencia y que sea Él quien nos revele al verdadero Mesías a través de esta clase. Muy bien, te invito a que cierres tus ojos y que le pidamos guianza al Señor. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en esta noche, rogándote que tu preciosa palabra toque el corazón de cada uno de nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, llene nuestro corazón, y que esta palabra sea para fortalecer a tu pueblo y no para confundirlo. Que todo lo que salga de mi boca sea para tu alabanza, para tu gloria. Que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues durante estas semanas, amados hermanos, hemos estado estudiando la profecía mesiánica. Hemos repetido en infinidad de veces que Dios no iba a permitir que cualquier persona se creyera el Mesías. Que Él nos dejó en su palabra lleno de pistas para saber en qué época nacería, dónde nacería, cómo sería su ministerio, cómo moriría, de una manera tan exacta y tan precisa, mi amado hermano, que es imposible que nosotros dudemos de que Jesús era el verdadero Mesías, el Salvador que esperaba el pueblo judío. Cuando analizamos todos estos pasajes unidos, todos estos pasajes juntos, nos damos cuenta de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y en la clase pasada nosotros vimos que en qué época iba a nacer el Mesías, en qué época iba a nacer, y pudimos ver con lujo de detalle, hermano, números, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, en qué época iba a nacer Jesucristo, en qué época habría de entrar a Jerusalén triunfante, y todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Pero vamos a ver que muchas personas, muchos detractores, dicen que Jesús tomó un título que no le correspondía. Que Él se dio cuenta de que Él iba a ser, de que Él se dio cuenta de que muchas de las profecías coincidían con Él y que Él quiso usurpar este trono. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que hubo muchísimas cosas que salieron del control de sus manos. Muchas de estas cosas, amados hermanos, no estaban en el control de Jesús. Y finalmente podemos ver que todo se cumplió a pesar de que Él no tenía el control. Él no tenía el control de dónde nacería. Él no tenía el control de a dónde se irían sus padres. Él no tenía el control de cómo actuarían las personas que estaban alrededor. Y vamos a comenzar con esta primera profecía sorprendente, increíble, hermano, con una precisión absoluta. Te invito a que nos acompañes a nuestra keynote para poder analizarla. Y vamos a ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y vamos a ver aquí cómo es que Jesús nació en esta ciudad. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué hermoso, hermano, que José y María, ellos vivían en Jerusalén. Ellos estaban lejos de esta ciudad, pero un censo que realizó el emperador romano los obligó a ir a Belén. Y estando en Belén es donde nace este
niño, donde nace el hijo de José y María, al que le pondrían por nombre Jesús. No era algo que estuviera en el control de Jesús. Ellos vivían en una ciudad completamente distinta, habían nacido aquí, pero tenían que transportarse hasta este lugar. Y vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. Vamos a Mateo capítulo 2 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí la palabra magos se tradujo como magos, pero en realidad es sabios. No eran personas que hicieran magia o que hicieran trucos, no, eran personas sabias. Y vemos cómo aquí se cumple la profecía de que Jesús o de que el Mesías nacería en Belén. Y aquí vemos que Jesús nació en Belén. Las probabilidades de que esto ocurriera, mis amados hermanos, son de verdad infinitesimales. Es muy difícil que todas estas profecías se cumplieran en una sola persona. Es muy complicado, ¿verdad? Si es muy complicado predecir en dónde van a nacer nuestros bisnietos, que estamos hablando de un lapso de 50 años, imagínense cuánto más, un lapso de 300, 400, 500 años que fueron dadas estas profecías. Pero Jesús, el Mesías, fue prometido que iba a nacer en Belén y Jesús nació en Belén. Qué hermosa profecía, hermano. Así es que las profecías se cumplen en qué época iba a nacer Jesús y también se cumple el lugar del nacimiento de Jesús. No hay duda, hermano, no hay duda de que Jesús era el Mesías. Vamos a continuar. Y vamos a ver otra profecía sorprendente. ¿Por qué? Porque lo más natural cuando una persona nace en una ciudad es que se desarrolle en esa ciudad, que crezca en esa ciudad. Pero vamos a ver que primero se nos da la profecía de que Jesús nacería en Belén, pero después se nos da otra profecía diferente. Y dice así en Oseas capítulo 11 versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y todos los eruditos estudiosos de la Biblia, judíos, estaban de acuerdo de que esta era una profecía mesiánica, que el Mesías tendría que ser llamado de Egipto. ¿Cuántas posibilidades había de que un niño nacido en Belén se fuera a vivir a Egipto? Muy difícilmente, muy difícilmente. Y vamos a ver la profecía. Mateo capítulo 2 versículo 13. Dice: después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¡Wow! ¡Qué tremenda profecía! Cuando nosotros leemos, hermano, el capítulo completo, el ángel les dice que se vaya para allá porque Herodes está persiguiendo al niño y quiere matarlo. Y entonces no solamente, hermano, llevan a Jesucristo a Egipto por un corto periodo de tiempo, sino que Él estuvo allá durante mucho tiempo. Era un periodo largo de tiempo hasta que murió Herodes. Y dice la palabra de Dios más adelante en este capítulo 2 de Mateo, dice: para que se cumpliese la palabra cuando fue dicho, de Egipto llamé a mi hijo. Increíble, dos profecías, hermano, que iban a ser en Belén, pero que iba a vivir en Egipto. De verdad que es sorprendente cuántas posibilidades hay de que eso se cumpla en una persona. Qué increíbles profecías, hermano. No hay duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver aquí otra profecía, una profecía que yo no puse aquí porque no hay un respaldo bíblico en el Antiguo Testamento, es solamente un dicho, es que Jesús iba a ser llamado Nazareno. Y cuando Jesús regresa de Egipto, Él llega a vivir a Nazaret. Y a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret. Qué increíble también esta profecía.
Pero vamos a ver aquí que se había profetizado que antes de que apareciera el Mesías iba a aparecer una persona diferente. De aquí vamos a ver esta profecía que está en Malaquías capítulo 3 versículo 1. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia nos enseñaba que iba a aparecer alguien antes del Mesías que iba a preparar el camino para los que vinieran delante de él, para que cuando el Mesías llegara, ellos estuvieran con un corazón preparado. ¿Y dónde se cumple esta profecía? Vemos aquí, hermanos, también otra profecía que es muy parecida, que habla de este enviado antes de Jesucristo. Dice Isaías 43: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y fíjese qué increíble, hermano, porque nos está diciendo en dónde iba a vivir esta persona. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y vamos a ver que este personaje misterioso para los hombres del Antiguo Testamento, porque ellos no sabían quién era, para nosotros ha sido revelado. Y dice Marcos 1:4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Qué increíble, hermano, que se cumplen estas tres cosas en un espacio tan pequeño de tiempo. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Y muchos dirán: es que él ya sabía lo que tenía que hacer, por eso él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Sin embargo, cuando Juan el Bautista está encarcelado, él envía a alguien y dice: pregúntenle a Jesús si él es el Mesías. O sea, él hizo su trabajo, pero él no sabía que Jesús era el Mesías, y él no sabía que era el que iba a allanar el camino. Y este bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados fue lo que allanó el camino para Jesús. Cuando Jesús llegó, muchas personas se habían arrepentido del pecado. El camino había sido allanado en parte para él. Y Jesús llegó a predicar el arrepentimiento, que el reino de los cielos se había acercado. Qué increíble, hermano, que en tan poquito tiempo se cumplían tantas profecías. Y la gente de ese tiempo no se daba cuenta. Quizá eran como tú o como yo, que caminamos y hacemos nuestro trabajo, oramos por nuestros vecinos, predicamos en el trabajo, y no nos hemos dado cuenta que el Mesías está cada día más cerca de nosotros. Qué preciosas profecías, hermanos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver que la Biblia nos dice cómo entraría Jesús. ¿Cómo entraría Jesús a Jerusalén? Los judíos sabían que iba a llegar el Mesías y sabían que iba a llegar, pero ellos lo veían como un rey poderoso. Ellos lo veían como un rey fuerte, lo veían como un rey que iba a sacarlos de todas las penurias, como un hombre tremendo. Y no lo veían como un hombre humilde. Pero la Biblia ya nos había revelado, evidentemente, si alguien nos hubiera dicho que el Mesías, que iba a ser el Rey de Reyes, iba a entrar en un burrito, nadie se lo hubiese imaginado. Todos nos hubiésemos imaginado que iba a entrar en el caballo más grande, en el más hermoso de todos los caballos. Pero vamos a ver cómo dice aquí en qué lugar entraría, a qué ciudad entraría y de qué manera. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, pollino, hijo de asna. Ya la Biblia nos había predicho cómo entraría Jesús a Jerusalén.
entraría justo, salvador, humilde. Pero lo más importante es que vendría sobre un pollino. Un pollino. ¿Qué quiere decir? Que era un burrito chiquito. No era un burro grande ni viejo. Era un burro pequeño, ¿verdad? Yo creo que es lo más increíble que alguien se hubiera podido imaginar. Yo creo que los judíos no entendían esta profecía. Pero vamos a ver dónde. Les ofrezco una disculpa, hermanos. No está aquí el pasaje, pero todos conocemos la historia cuando Jesús llega a Jerusalén y les dice a sus discípulos que vayan por un pollino que va a estar atado en un árbol. ¿Por qué, hermano? La persona que ató a ese pollino, a ese árbol, no sabía que 400 años antes había sido profetizado que ese burrito iba a estar ahí. Y cuando fueron aquellos lo encontraron y subieron a Jesús en este burrito. Qué increíble profecía, hermano, cumplida al pie de la letra. Y Jesús entraba y la gente le alababa. La gente en Jerusalén daba voces de júbilo porque ellos sabían que Él era el Mesías. Aunque fueron cegados, su anhelo de poder fue cegado y ellos no pudieron ver cuando lo crucificaron que era el Mesías. Vamos a ver el siguiente. Otra profecía increíble, hermanos, que está en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, por mi salario, 30 piezas de plata. ¿Qué significa esto, hermano? Que Jesús vino a cumplir una misión. Y que a los judíos, cuando llegó Judas y les dijo, yo les voy a entregar al Mesías, ¿cuánto me dan por él? Ellos lo menospreciaron, porque este era el precio que se le daba a un esclavo. El precio que se daba por un esclavo. Y para ellos Jesús no valía más que un simple esclavo. Y Jesús, Dios mismo, años antes, 400 años antes, profetizaba esto. Aquí está hablando en la profecía Jesús: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Jesús sabía que lo iban a tachar como un esclavo, que él no valdría más que 30 piezas de plata para estos judíos. Y para Judas, por supuesto, que fue quien aceptó. Y vamos a Mateo capítulo 26, versículo 15. Dice: y les dijo, Judas le dice a los judíos, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cómo podía Jesús, amados hermanos, saber que iban a pagar por él 30 piezas de plata? Él era un profeta, era considerado ya un profeta. La gente lo seguía, la gente estaba con él. Yo creo que cualquiera hubiese pensado que para atraparlo o para entregarlo le hubieran dado piezas de oro, le hubieran dado territorios, terrenos, pero no. Pesaron 30 piezas de plata, como había dicho la profecía. Y Judas no se imaginó que esas 30 piezas de plata serían lo peor que él podía haber recibido. Y entonces, hermano, vemos cómo una vez más estas profecías se cumplen al pie de la letra. Pero vamos a ver más adelante, vamos a ver la siguiente profecía, que es aún más exacta. Es un versículo adelante. Vemos que acá es Zacarías 11:12 y esta es Zacarías 11:13. Dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa de Jehová en el tesoro. ¿Y qué significa, amados hermanos? Que cuando Judas se da cuenta de lo que él había hecho, viene y regresa estas monedas, las echan en el tesoro, pero después los judíos se dan cuenta de que era precio de sangre,
que era un hombre. Y hay otra profecía donde dice que se habría de comprar con esas monedas el campo del alfarero. Y cuando los judíos ven que este dinero era dinero sangriento, sacan este dinero del tesoro y compran el campo del alfarero. Qué increíble, hermano, la profecía con una exactitud asombrosa. Y yo creo que no hay palabra más triste que cuando la Biblia nos dice: hermoso precio con que me han apreciado. 30 miserables monedas de plata fue con las que la humanidad compró al maestro para asesinarlo. Qué sarcasmo tan triste de parte de Dios, diciendo: hermoso precio con que me han apreciado. Vamos a la siguiente profecía en el Salmo 41:9. Y vemos aquí cómo estaba profetizado que Jesús iba a ser traicionado. Dice: aún el hombre de mi paz. Esta parte puede ser traducida como el hombre de mi absoluta confianza. El hombre que estaba junto a mí, mi mano derecha. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué tremendo, hermano, que Judas, un hombre en quien Jesús confiaba, y confiaba tanto que le dio a cuidar el dinero de los que la gente daba a los discípulos. Qué persona tan confiable era Judas. Este hombre que comía con Jesús es el que traicionó a nuestro maestro. Y vemos, hermano, todas estas profecías sorprendentes, vemos que se cumple aquí en Mateo 26:48. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo: al que besare, ese es, prendedle. Judas ya les había dicho que iba a entregarlo, pero que le iba a dar un beso para que ellos reconocieran quién era. ¿Por qué? Porque los maestros judíos, los sacerdotes judíos, no se atrevieron a ir por él. Mandaron a un grupo de romanos para que lo agarraran. Y ellos no lo conocían. Y entonces cuando llega, le da un beso a Jesús y le dice: maestro. Qué momento tan cumbre para la historia de nuestra humanidad. En el momento en que este hombre de su confianza le entregaba, este hombre en el que Jesús había confiado, le entregaba para que lo mataran en la cruz del Calvario. Qué triste, hermano, que siendo el maestro tuviera que ser entregado de esta manera, con un beso de la traición. Qué increíbles profecías, amados hermanos. Qué increíbles profecías, mis amados hermanos. La Biblia nos dijo de qué familia vendría, cuál sería su ascendencia. Cuando parecía que esta ascendencia había desaparecido, Él dijo: de ahí de donde el tronco fue cortado, de ahí saldrá una pequeña raíz y su trono será para siempre. Nos dijo que en qué época nacería. 483 años después de que fuera dada la orden del edicto, y en esa época nació Jesucristo. Nos fue dicho que iba a nacer en Belén y Jesús nació en Belén. Fue dicho que iba a ser llamado en Egipto y Jesús fue llamado en Egipto. Nos fue dicho, amado hermano, que Él traería paz, que Él traería perdón, que Él no condenaría al mundo, sino que Él lo salvaría. Y Jesús jamás vino a condenar a nadie. Cuando le llevaron una prostituta para apedrearla, Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y quiero decirte una cosa, que Él no vino a condenarte. Si tú estás viendo este video y estás lleno de pecado, quiero decirte que Jesús no vino a condenarte. Jesús vino a perdonarte. Y no importa lo malo que hayas hecho, Él hoy te perdona. Si tú te arrepientes de corazón, si tú le reconoces como el Hijo de Dios, Él perdonará todos tus pecados. Pero además de eso, hermano, nos dijo que entraría, nos fue dicho que entraría a Jerusalén sentado en un pollino, y Él entró en un pollino. Nos fue dicho que sería
traicionado por su amigo y fue traicionado. Nos fue dicho, amado hermano, que él moriría en una cruz, que él sería atravesado. Nos fue dicho que sus manos serían horadadas. Nos fue dicho todo esto. Y la única persona en toda la historia de la humanidad en quien se cumple cada una de estas profecías es Jesús. Quiero decirte que no hay duda. Jesús es el Hijo de Dios. No hay duda alguna que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por todos nuestros pecados. Yo te invito que el día de hoy, si tú has pecado contra Dios, tú puedas arrepentirte en tu corazón. Yo te invito a que tú reconozcas que has equivocado tu camino y que le permitas a Jesús entrar en tu corazón, porque quiero decirte que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. ¿Por qué, hermano? Porque si tú abres la puerta de tu corazón, Jesús guiará tu vida. Yo te invito que si es la primera vez que escuchas de Jesús, que tú repitas esta oración conmigo. Si tú, amado hermano, te has alejado de Dios, yo te invito a que el día de hoy tú doblegues tu corazón y vuelvas tu camino al camino de Dios. Te invito a que cerremos nuestros ojos y podamos orar. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho, Señor, porque yo sé que me he equivocado y que he hecho cosas que no te agradan. Yo te pido perdón por todo lo que he hecho y te pido que por esa sangre derramada en la cruz puedas perdonar mis pecados. Te doy gracias por haber muerto en ese lugar, por haber soportado todo ese sufrimiento para darme salvación y vida eterna. Te pido que hoy entres a mi corazón y que cambies mi vida para siempre. Que tú me guíes, que tú me enseñes. Gracias por haber resucitado al tercer día para darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te pido que a partir del día de hoy me permitas conocerte aún más. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amado hermano. Quiero darte algunos consejos ahora que tú has recibido a Jesús o que has renovado tus votos con Él. Yo quiero invitarte a que puedas orar todos los días, a que puedas leer tu Biblia todos los días, que puedas asistir a una iglesia. Puedas asistir a una iglesia, mi amado hermano, en donde tú estés, que esté cerca de tu hogar, cerca de tu casa. Te pido que tú vayas a este lugar, que vayas a una iglesia donde los pastores te enseñarán más acerca de Jesucristo. Te doy muchas gracias por ver este video. Te invito a que le des like, que te suscribas a nuestro canal y que puedas estar orando por la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torre Fuerte. Un lugar pequeño, pero donde la presencia de Dios desciende cada domingo a las 11 de la mañana. Te invitamos, si quieres asistir con nosotros. Estamos en Norte 182, número 625, Colonia Pensador Mexicano. Te saluda el pastor Uri Francisco Hernández Roblero, su esposa Maribel Maturano Sánchez. Recibe un caluroso abrazo de parte de toda nuestra congregación Casa de Oración Torre Fuerte. Te espero la siguiente semana en nuestro siguiente video. Dios te bendiga.